Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que estén de maravilla. Mi nombre es Alex Omar y la cátedra de hoy va a ser acerca de la obesidad. En este caso vamos a dividirlo en diferentes capítulos para que estés atento, pero el capítulo uno sería la introducción a esta enfermedad. Y sí, tal cual como lo estoy diciendo, es una enfermedad. A veces cuando llega el paciente al consultorio y le pregunta si tiene alguna enfermedad diagnosticada, el paciente te dice que no. Sin embargo, bueno, pues tiene un peso excedente evidente, además de que consume pastillas para la glucosa, para controlar la glucosa, para controlar la presión, ¿no? Entonces, realmente sí tiene padecimientos, solamente que no los atañe como enfermedades y debemos hacer conciencia de que la obesidad ya es una enfermedad. En cuanto a la definición, bueno, existen diferentes tipos de definiciones, sin embargo, a mí me gusta más la definición que dice que es una enfermedad cuya génesis principal es el desbalance entre la energía que ingresa y la que se gasta. Y esto pues va a generar un sobrante de energía que se deposita en forma de grasa en el tejido del organismo. Ahora, esta es la base, aunque no es simplemente así de sencillo, porque existen otros factores, pero debemos de cuidarlo, ¿no? Cuando hacemos un recordatorio de 24 horas, que es lo que ingiere un paciente un día anterior, pues a veces nos percatamos que inclusive la ingesta es deficiente, ¿no? Y si preguntamos por la actividad física, puede ser que esa esté elevada. Entonces, quizás hay sesgos en cuanto a los recordatorios de 24 horas, porque a veces los pacientes realmente no dicen lo que consumen. Ujú. Y bueno, siendo esta la forma más común de trastornos nutricionales, realmente tenemos los dos opuestos, ¿no? Desnutrición versus obesidad, los dos lados de la balanza. En cuanto a la ideología o las causas que la generan, pues es multifactorial, lo que habíamos comentado, por eso no es tan simple de tratar, pero principalmente es el sedentarismo, ¿no? Realmente vamos manejando, eh, mm, no, bueno, nos sentamos todo el tiempo en el televisor, nada más cambiamos el canal, no hacemos un ejercicio, un deporte o practicar simplemente actividad física. Entonces, esto puede ser una causa, además de otros factores metabólicos, genéticos. Vamos a ampliar un poquito a lo largo de estas clases los factores genéticos, pero también socioculturales y psicológicos, ¿no? Y por ende, el trabajo multidisciplinario. En este caso, el apoyo de psicólogos, por ejemplo, de médicos, de endocrinólogos, de diferentes especialidades para poderlo determinar y bueno, lo que habíamos comentado, ¿no? Esa ingesta excesiva de calorías, principalmente de lípidos, de carbohidratos, de azúcares refinados. Todo esto genera el primer estadio que es como el sobrepeso, que es la antesala de la obesidad, que obviamente si esta no se controla, pues bueno, puede evolucionar, ¿no? Y de aquí podemos traer posibles consecuencias como enfermedades crónico-degenerativas, en este caso diabetes mellitus tipo 2, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hipertensión arterial, y que cuando cumplimos, por ejemplo, tres de estas enfermedades, obesidad, diabetes mellitus e hipercolesterolemia, o obesidad, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, tú eliges tres, pues ya también podríamos hablar de un síndrome metabólico, ¿no? De hecho, gran parte de la población mexicana podría ser diagnosticado con síndrome metabólico. Hace algunos años, cuando el paciente tenía diabetes y obesidad, se le llama diabesidad, ¿no? Se le acuña ese término de diabesidad porque tenía esas dos enfermedades. Y bueno, realmente, como vemos, pues puede ser considerada una bomba de tiempo que si no es controlada, que si no es atendida, puede traer diferentes consecuencias. Ujú. Sin embargo, un aspecto importante en el análisis del comportamiento epidemiológico de la obesidad es el fenómeno denominado transición nutricia, el cual se considera como el proceso de cambios en los patrones alimentarios y los estilos de vida aunados a la globalización, ¿no? Tenemos a un país vecino en el cual pues el consumo de comida rápida es mucho más frecuente y nosotros solemos imitar o en este caso consumir ese tipo de alimentación, ¿no? Bueno, fuera de la ciencia normalmente le llaman vitamina H, ¿no? En este caso por hot dogs, por los hot cakes, ajá, etcétera, que realmente pues son una fuente rica en carbohidratos, en calorías, en lípidos, en pequeño gramaje, y pues eso también nos estimula, ¿no? Las hamburguesas también, por ejemplo, entonces ahí tenemos la vitamina H.
En cuanto al estudio de la epidemiología de la obesidad, no se limita solamente a dar cifras acerca de su prevalencia, su incidencia, la distribución, sino que también ofrece una visión acerca de su impacto sobre la salud poblacional. La ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que normalmente se genera cada 6 años, pues nos brinda este tipo de gráficas para poder observar cómo ha ido evolucionando a esta enfermedad. Y bueno, lo que podemos ver quizá a simple vista es que los hombres, en cuanto a obesidad, la tablita como verde agua, ujú, pues prácticamente ha ido en aumento, ¿no? De 26,8 al 30,5. Y en el caso de las mujeres, pues también no se queda igual, ¿no? De 37,5 vamos a 40,2, ¿no? Y la antesala que habíamos comentado, que era acerca del sobrepeso, pues también va ligeramente en aumento, de 35,5 a 36,6. Y bueno, en el caso de los hombres, disminuyó ligeramente, ¿no? De 42,6 a 42,5, aunque realmente en lo personal no diría que disminuyó, sino más bien gran parte de ese porcentaje de sobrepeso pasó a la obesidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí sería más bien ese análisis. Pero la pregunta crucial es, ¿por qué nos está sucediendo esto? Ya vimos diferentes causas. Vamos a regresar a la ingesta calórica desde esa perspectiva. Y bueno, vemos aquí la vitamina H, ¿no? La hamburguesa, en este caso, grasas, un poco de carbohidratos, cuando lo acompañamos, ¿no? Con refrescos, con jugos industrializados, los mentados combos, que además por poco dinero agrandan el paquete y son más calorías. Bueno, pues todo eso se va a ir directamente a tejido adiposo. Recuerda que hay muchas rutas metabólicas en los cuales hacen que lo que tú consumas, ¿no? Se van a almacenar en gotas de triglicéridos, principalmente en los adipocitos. Y bueno, no solamente esa parte de triglicéridos, sino también de algunas lipoproteínas que van a ser en este caso de baja densidad y por ende también la correlación con la hipercolesterolemia, ¿no? Pero esto es por una mala alimentación, insisto, añadido con, en este caso, inactividad física, el sedentarismo. Ujú. Clasificaciones, hay muchas, ya habíamos visto que la OMS dicta todavía por IMC, índice de masa corporal, en este caso la proporción que tiene tu peso con tu estatura, pero bueno, si esto fuera de masa muscular, también saldrías con obesidad, aunque quizás tu tejido adiposo esté disminuido, ¿no? Ya hay nuevos puntos de cortes que dictan algunas instituciones acerca del porcentaje de grasa, sin embargo, bueno, todavía no lo menciona como tal la OMS para generar un diagnóstico, pero realmente nosotros nos podemos apoyar. Y bueno, clasificaciones hay variadas, como por ejemplo ginecoide y androide en cuanto a su distribución, pero manzana, como vemos en la imagen, en donde las mujeres suelen más almacenarse en caderas y glúteos y en los hombres en la parte visceral, ¿no? También tenemos la obesidad hiperplásica versus hipertrófica, en donde es más característica en pediatría. Tenemos más adipocitos, aunque sea de menor tamaño, y la hipertrófica en este caso ya en adultos, en donde realmente tenemos un número de adipocitos, pero estos crecen en tamaño y por ende crecen en su acumulación. Ujú. Entonces, los tejidos magros tienen un alto contenido de agua, 75%, mientras que el tejido adiposo solo el 10%. Por lo tanto, el contenido de grasa del cuerpo determina en gran parte el contenido de agua, es decir, a mayor contenido de grasa, menor contenido de agua. Por eso, cuando nosotros escaneamos a un paciente con una bioimpedancia, el porcentaje de grasa sale elevado y el porcentaje de agua sale disminuido. Ujú. Pero realmente es por este balance. Hay interacciones gen-ambiente en cuanto a la etiología, la causa de una enfermedad, y podemos clasificarlos rápidamente entre rubros: enfermedades infecciosas, en donde la genética es un componente en menor tamaño, pero en mayor tamaño el medio ambiente; la enfermedad común, en donde es un balance 50% tanto gen como medio ambiente; y la enfermedad genética, ¿no? En donde la genética es un mayor porcentaje y el medio ambiente en menor
en menor proporción, ¿no? Aquí podemos hablar de trisomía 21, síndrome metabólico, en enfermedad genética, en enfermedad infecciosa, quizás la pandemia que acabamos de sufrir del COVID-19. Pero la pregunta, y me gustaría que tú lo contestaras ahí en el chat, es la obesidad, ¿en dónde la clasificas, ¿no? ¿En enfermedad infecciosa, en enfermedad común o en enfermedad genética? Esto lo vamos a responder en el siguiente video, pero me gustaría saber tu respuesta, ¿vale? Entonces, la genética parece establecer el escenario de la obesidad. Sin embargo, la dieta, el ejercicio y el estilo de vida son los que determinan la magnitud del problema. Ujú. Por eso sí debemos de hacer un análisis desde el punto de vista genético, que lo vamos a ver en el siguiente video, pero que realmente ya hay una clasificación de la obesidad desde el punto de vista genético. ¿Por qué? Bueno, en la publicación correspondiente a la séptima versión del mapa de la obesidad humana, se incluyen los datos recogidos hasta octubre del 2000, ya han pasado 24 años, señalando 47 casos de obesidad monogénica, en donde un gen está implicado. Esta es la nueva clasificación, monogénico. 24 casos de alteraciones mendelianas y 115 dosis diferentes susceptibles de estar implicados en la obesidad de carácter poligénico. Esa es la otra clasificación. Entonces, así como hablamos de androide ginecoide, de hiperplasia hipertrófica, desde el punto de vista genético, también podemos tener una clasificación entre monogénico y poligénico, cuando un solo gen se encuentra implicado o cuando muchos genes se encuentran implicados, como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Este lo hice a través de un software en donde los puntos negros son considerados como genes maestros, principalmente del metabolismo lipídico, la familia de los PPARs con su isoforma alfa, beta y gamma. Está también el LXR alfa, o su otro nombre, NR1H3, la sirtuina 1 y el ABCA1. Ujú. Y aquí vemos todas las interacciones que tienen estos genes. Esto es simplemente una imagen, pero si lo viéramos en el software, yo apretaría SIRT1, podría apagar, de acuerdo a los colores, con qué genes están ligando. Y así podemos ver las expresiones. Y en este caso, cuando hablamos de un gen maestro que tiene la facultad de sobreexpresar o subexpresar genes que están en su misma vía metabólica, río abajo, ¿no? Entonces, aquí vemos que realmente hay una interacción eh, muy importante. E imagínate, ¿no? Ahora que pusieras hipoxia, ¿no? Por una parte, inflamación, la obesidad también es un estado de inflamación crónica, ¿no? Por otra parte, y empezaras a vincular más genes, ¿no? Entonces parecería una red, una telaraña que sería muy difícil de estudiar porque de repente, como vemos aquí en la parte central, lo que comparten los dominios de proteína, pues realmente hay mucha interacción, ¿no? Aquí vemos inclusive en rosa interacciones eh, fisiológicas, algunos que se coexpresan, en este caso un color morado, y otros que ya están ahí vinculados con ciertas patologías, como el color azul, ¿no? Entonces, es un esquema muy interesante, por eso deberíamos también de valorar la genética de la obesidad, apoyarnos en la biología molecular para hacer algunos estudios y realmente poder hacer la nutrición personalizada, que lo vamos a ver en los próximos capítulos. Ujú. Entonces, para finalizar la primera parte, en la obesidad intervienen varios genes que en combinación con el medio ambiente dan lugar a la aparición de la obesidad, generando varios genotipos con fenotipos similares. Por eso la importancia de hacer nutrición personalizada. Imagínate que tú ocupas una fórmula de Harris y Benedict en donde tienes valores preestablecidos como es la estatura, la edad, el peso, ¿no? Y que a lo largo de la República tengas a dos pacientes con 34 años, con 1,68 de estatura, con 85 kilogramos, ¿no? Si tú hicieras el cálculo matemático, ambos te saldrían con la misma ingesta calórica. Sin embargo, cuando tú sometas a los pacientes, puede ser que uno tenga resultados positivos, disminuya su porcentaje de grasa y puede ser que el otro absolutamente no pase nada o inclusive aumente de peso. ¿Esto por qué? También por características genéticas. Entonces realmente debemos de estudiar todos los aspectos, ¿vale? Espero que te haya gustado la clase de hoy. Si te surge una duda, con confianza puedes escribirlo en los comentarios y yo la responderé. Si tienes bueno, alguna propuesta de alguna clase que quieras recibir, también la puedes dejar y con gusto haré un video y te etiquetaré para que lo puedas observar. Y bueno, recordando que vamos a iniciar próximamente nuestro diplomado de nutrición clínica, pero que ya estamos a nada de empezar
nuestro diplomado en Ciencias Aplicadas del Deporte. Entonces dejaré mayor información en el cuadro de comentarios para que tengas esa info y bueno, no te esperes el siguiente capítulo de esta clase, ¿vale? Buenas noches.